teniendo esta condición, en algunos casos hasta refugiados o emigrantes, son incluidos en el sistema de Suecia. Se les da educación, se les da pues una vivienda, en fin, tienen todas las condiciones para incluirse en la sociedad. Y existe incluso un caso donde un niño migrante no acompañado iraquí hoy es diputado en Suecia. Ese es un verdadero ejercicio de inclusión. En México debatimos mucho este asunto de nuestra posición con Estados Unidos, reclamando el cumplimiento a todos los derechos humanos, y hacia el sur no lo practicamos. Entonces me parece que tenemos mucho que aprender de Suecia, muchísimo. Entonces, pues primero quisiera conocer su opinión sobre este tema. Estoy convencida, y así lo hemos expresado, de que la política exterior es un tema de Estado y que involucra al Congreso y especialmente al Senado de la República, quien tiene la facultad constitucional en materia de supervisión y evaluación de la política exterior. Por ello es que pues me gustaría añadir un tema que me parece fundamental, y lo ha comentado la senadora Lisbeth Hernández en distintas ocasiones, y es un ejercicio que pudiéramos tener de rendición de cuentas, de intercambio, de una comunicación más fluida. Así que también le pediría nos dijera cómo va a estar más cerca de este Senado de la República y sobre todo pues más cerca de estas comisiones unidas que estarán evaluando su trabajo. Parto unos segundos al pleno de este Senado. Senador. ¿Qué señor no se le puede? El senador Cota. Gracias, presidente. Adelante, adelante, senador, por favor. Gracias, es un honor pertenecer a tu comisión en esta ocasión. Gracias. Bienvenido, señor embajador. Se avisora una gran oportunidad para México. Hoy en esta nueva era de una nueva política exterior del gobierno mexicano. Hace un momento lo platicábamos en el tema de Noruega, la apertura de la embajada, de una nueva relación. Y bueno, hoy con un muy importante y destacado país en el mundo, Suecia, en muchos sentidos, no solo en el financiero, sino en su calidad de vida. Pero a pesar de no ser un país con una extensión territorial tan grande, refleja un tema central del mundo, y es el tema de la alimentación. Hoy Suecia se marca como deficitario. Hoy Suecia se marca como un país importador de alimentos. Y esta relación comercial la tiene con Europa, como es normal, en razón a su territorio. Pero es donde México tiene que encontrar un nuevo escenario de intercambio. Y el presidente así lo ha marcado. La firma de tratados de libre comercio nos establecen una oportunidad para nuestro país, y particularmente en el caso de un servidor, como presidente de la Comisión de Agricultura, para los temas agropecuarios. Nos encasillamos mucho en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y nos limitaron mucho con algunos productos, particularmente con el aguacate. Y hoy yo veo que con Suecia va a haber una gran oportunidad, no solo aguacate, sino frutales, cárnicos y muchas cosas más. Suecia marca como el cuarto nivel orden deficitario de sus alimentos. Entonces yo quiero solicitarle, señor embajador, que sea incluido en su programa de trabajo por esa nueva visión del gobierno mexicano a la comercialización con Asia Pacífico, con Europa y particularmente como los países que estamos ahorita expresando. Entonces, pues, colocarlo en su agenda, promoverlo como lo hace ProMéxico, promover este intercambio, y bueno, que los ojos de México, como lo está proyectando el presidente, inicien la comercialización cruzando el Atlántico, y esta es una gran oportunidad. Se lo agradezco mucho, embajador. Muchas gracias, compañero senador. No sé si algún compañero más o compañera desea hacer uso de la palabra, sino para dar el uso de la palabra al embajador para que pueda responder a las interrogantes. No sin antes comentar de esta última participación, senador, sin duda muy importante el asunto del comercio, y en el caso del aguacate ya hay una experiencia positiva.
Ya hubo un proyecto que fue aprobado por nuestro país junto con la Unión Europea y hubo un fondo que se compone el 50%, que lo pone México vía ProMéxico, y la otra parte lo ha puesto la Unión Europea para poder capacitar y para poder generar producto de alta calidad para la exportación, en el caso del aguacate. Lo mismo ahora hemos platicado con el nuevo director de ProMéxico para que lo haga en el caso del mezcal, que bien mencionaba la senadora Marcela hace un momento en su intervención. Entonces yo creo que hay un gran potencial todavía de una cantidad impresionante de productos de alta calidad mexicano que pueden tener un nicho de mercado muy importante en el continente europeo. Sí, senador. Presidente, si nos permite hacer una pausa para ir a votar al Pleno y regresar a continuar, que me interesa mucho escuchar las respuestas del señor embajador. Sí, ¿les parece bien? Sí. Ok, bien, entonces... Entonces hacemos un pequeño receso, si les parece bien, para entrar a las respuestas. ¿Sí? Mejor que nos avisen cuando... Yo le pediría al secretario, si es tan amable, de monitorear si ya están iniciando a votar, si no, para avanzar entonces con la reunión y en cuanto nos avisen pudiéramos salir a votar. No, si ya está la votación o todavía, o es llamada solamente. ¿Sí va? Bueno, si les parece, en lo que nos avisan que pueda iniciar el embajador, por favor, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, que sí se está votando ya, perdón, embajador. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, vamos y regresamos. Una disculpa. No, por favor, por favor. La revisión del acuerdo global, le hace tratado Unión Europea-México, y que, bueno, pues lo que yo he venido pues sintiendo, leyendo, a reserva también de que será una opinión en este momento personal y sujeta a lo que la Cancillería diga y de instrucciones, pero hay un momento de incertidumbre, yo diría que pudiera agravarse en las próximas semanas o meses. Si bien es cierto que la relación de México con la Unión Europea es sólida, está muy bien ese convenio, también es cierto que con la crisis del 2008, 9, 10 en Europa, las exportaciones mexicanas a Europa en su conjunto disminuyeron de manera, yo diría, notable. Eso mismo ocurre en Europa entre los propios países. El comercio de Suecia, en un 55% sus exportaciones van a la Unión Europea y en un 60% las importaciones vienen de la Unión Europea. Un poco con Noruega tienen una relación comercial, yo diría, amplia, eficaz, está muy cerquita. El resto es, en un caso, las exportaciones Estados Unidos y China, en ese orden. O sea, Unión Europea en su conjunto, Noruega específicamente, Estados Unidos y China, y las importaciones de Suecia tienen también que ver con Rusia, porque en el mismo orden está Unión Europea de las exportaciones, con Noruega exportan e importan casi el mismo porcentaje, pero el balance de las importaciones se carga más a la parte de Rusia. Sin embargo, este elemento ahora de lo ocurrido precisamente en Ucrania, en Crimea, pues pareciera ser que va a mover a reflexión la Unión Europea, por supuesto, o el mundo, diría yo, y va a tener una repercusión en la revisión del convenio global con la Unión Europea. Es preocupante, comentábamos hace unos minutos con los senadores presentes, que haya países como Países Bajos, Dinamarca, realmente vigilando su espacio aéreo por algún, no sé cómo llamarle, temor o prudencia de que algo pueda ocurrir. Y por supuesto que en el ámbito ya de Letonia y Lituania, bueno, pues hay preocupación, porque efectivamente, como decía el senador, bueno, pues colindan
con la Unión Soviética, con Rusia más bien, y Ucrania en medio. De tal manera que mi opinión, por supuesto, es, insisto, es una opinión personal, pero tendremos que estar muy atentos siguiendo los lineamientos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México nos dé para poder ver. Ahora bien, la balanza comercial que preguntaba la senadora Hernández. Efectivamente hubo un deterioro de las finanzas europeas en general. Suecia no fue la excepción. Afortunadamente le fue mucho mejor a Letonia y Lituania en términos de su PIB, y Suecia se está recuperando. Quizás es de los países que también, digamos, entrecomillado, menos sufrió, igual que los Países Bajos, que tampoco, bueno, tuvieron una baja, pero no mucha. ¿Por qué? Pues porque están abiertos al mundo. Sí, Italia, sí, Francia, sí, España, sí, muchos otros países. Yo creo que una de las estrategias que debiera seguir México es más que, es decir, exportar mucho, por supuesto que sí, y hay una infinidad de nichos en donde se puede hacer. Desde la industria automotriz, así como la electrónica, exportamos piezas de telefonía celular a Suecia y también importamos, y muchos productos, como decía el senador, que pudieran ser a lo mejor de vida corta, pero creo que es algo que se tiene que explorar en la revisión de ese convenio. Quizás otro problema puede ser también la distancia. Es decir, a Suecia le conviene más invertir y poner una planta en México, lo cual sería muy deseable, es decir, que la inversión fuera directamente en México, de carácter industrial, porque se generan empleos, se genera por supuesto inversión y mejora, o al tiempo mejoraría la balanza, porque hay también en juego, y el senador también lo comentábamos, bueno, pues está ahorita la formalización del acuerdo transatlántico, es decir, de la Unión Europea con Estados Unidos, que es algo que también va a jugar, yo creo, en una revisión del convenio México-Unión Europea. ¿Cómo? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Letonia y Lituania, comentaba, están en la esfera rusa por su cercanía, pero es indudable que quieren también fortalecer sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. ¿Cómo va a jugar eso en ese equilibrio? La verdad no lo sé. Ahora bien, yo creo que la inversión sueca, particularmente en México, en los últimos, de 1999 a 2012, de 1.500 millones de pesos, suena, la verdad, escasa. Yo creo que ahí hay que impulsar, generar, o los joint ventures entre capital mexicano y capital sueco, pero invertidos en México. Y utilizar también el convenio que se tiene con Centroamérica como países terceros, porque puede ser México una plataforma muy importante que acercaría bienes y servicios de los suecos en México hacia Centroamérica e inclusive Sudamérica, si también se logra el Transpacífico, es decir, como una plataforma. Comentaba la senadora, por ejemplo, el caso de IKEA. IKEA inclusive no vino con el primer ministro Reinfeldt en septiembre del año pasado, porque no quería, según se dice, comprometer una inversión que por supuesto, si venía a México, se le iba a pedir, no porque no quiera, sino porque su estrategia de mercadeo es tal que en este momento tienen producción y un gran centro de distribución en República Dominicana. Y lo que quieren es moverse al continente en la medida en que tengan una garantía de mercado. Para ellos, Estados Unidos y Canadá es otra plataforma comercial. Entonces, creo que lo importante aquí es lograr interesar a los inversionistas dueños de IKEA para establecerse en México con su plataforma productiva y utilizar los convenios que tiene México con terceros países, porque eso sería un generador de empleo muy importante, y también yo creo que abarataría todos esos bienes y servicios pues a la población mexicana. Es una idea, pero bueno, la tengo yo en el programa para poder explotarla hacia allá. En relación al equilibrio político, económico y comercial que comentaba el senador Flores, pues la verdad es que yo siento cierta preocupación, sin tener a fondo un conocimiento, debo reconocerlo, sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses en la zona
en la zona que estamos comentando, en el Báltico y por supuesto Ucrania y Crimea, pero insisto, ahí tendré que ceñirme también a los postulados y política que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos indique. En el caso de la senadora Flores, por supuesto que el convenio que se firmó recientemente en septiembre de salud es algo pues invaluable, yo creo, para poder impulsar una relación profesional, una relación de política pública y una relación que pudiera rendir realmente frutos a corto plazo para el sector salud. No solamente el institucional, es decir, no solamente al gobierno federal o de los estados, sino también para el sector académico. Hay un convenio que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente en especialización de aspectos médicos, pero más orientados hacia la instauración de políticas públicas. Y sí, la idea de esta protección, exactamente, bueno, suena muy atractiva. Desconozco exactamente los términos de la política en Suecia, pero yo le ofrezco, senadora, y además lo solicitó también la senadora presidente, estar en contacto con ustedes. Yo creo que también la labor del Congreso mexicano con sus dos cámaras, hay que intensificarlo para poder realmente no copiar ni mucho menos, simplemente valorar lo que en otros países se hace y con ello pues impulsar políticas públicas. Estamos comentando lo de la incorporación social de migrantes o de refugiados. Suecia es una entidad, un país que, bueno, simplemente en la guerra con Afganistán hay cerca, según los datos, 14,000 afganos que han sido considerados como refugiados, es decir, que huyen de un problema en su país y que al llegar a Suecia, digamos, no son considerados como migrantes, sino que se incorporan, cumpliendo requisitos, a las políticas de ese país. Por supuesto que yo encantado de estar en contacto con ustedes, con todos, en el campo de su especialidad o específicamente en este caso de salud, e informarles de esto porque es uno de los seguimientos específicos de lo cual tengo encargo y que realmente va a requerir de pues una comunicación transversal y vertical. Es correcto, el norte de Europa, no quiero quitar a ningún país, pero bueno, han desarrollado verdaderas políticas públicas nacionales alrededor del tema de la discapacidad. Y uno de los criterios precisamente en materia de empleo y de subsanación, si es que vale el término, de la discapacidad para el empleo, Suecia es uno de los que destaca y que ha trabajado ya muchísimos años en esta materia. Y como usted decía, senadora, no solamente en pues, tener bajaditas o subidas en la banqueta, sino toda una política pública transversal en todo el país que ayude precisamente a mitigar el daño por alguna discapacidad. El senador Rabindranath Salazar, al cual le agradezco mucho su presencia, senador, como presidente de la Comisión para Europa, estoy intentando poder producir una nota, una apreciación en este momento, insisto, personal, pero le ofrezco que en los próximos 20 días recibirá usted una nota opinión de algo que quizás más que una opinión valdría la pena quizá platicarlo, senador. Yo estoy, sí, debo reconocerlo, un tanto desorientado por lo que pueda ocurrir allá y el impacto que tendría en esa revisión del convenio global. Pero si usted me lo permite, estableceré yo contacto con su oficina para poder un poquito más a profundidad darle una opinión marcada sobre sobre el trípode que usted comentó, sobre la relación política, la cooperación y por supuesto en el capítulo económico, comercial y todo lo demás. Si me lo acepta usted. Ya comentaba yo, en el caso de la senadora Guerra, que ya se encuentra aquí, lo de IKEA, comentaba yo que la política de IKEA es establecerse en un país cuando hay cierta garantía de mercado. Actualmente para América Latina tiene una instalación en República Dominicana y lo que andan buscando es la posibilidad de establecerse más a profundidad, yo espero que con México, para aprovechar también los tratados que tenemos con Centroamérica, Sudamérica y Transpacífico y lograr que esa inversión pueda darse aquí porque yo creo que sería altamente benéfica en creación de empleos y en bienes y servicios que de otra manera nos saldrían muy, muy caros. La senadora Cuevas
su comentario y su pregunta. En el caso de Letonia, efectivamente será presidente de la Unión Europea y además Riga será capital de la cultura, con algunas otras ciudades también de Suecia, lo cual creo que da un marco pues ideal para promover la cultura en esos países. La ha habido, hay un listado de eventos que se han realizado en cinematografía, en la presentación de escritores mexicanos, sobre todo en las universidades, en lugares donde hablan español, festivales con Querétaro, con Zacatecas, por cierto. Hay lazos de unión importantes entre estos estados y Suecia específicamente, de tal manera que bueno, pues podemos explorar rápidamente la posibilidad de que todo ello, y aprovechando que Letonia será presidenta de la Comisión Europea por un tiempo, pues los lazos para ello. Tenemos que dinamizar, yo creo, mucho la relación entre México, Letonia y Lituania. Tenemos que revisar lo de los cónsules honorarios en ambos países, y por supuesto yo estaré en contacto con usted para pues solicitar su opinión. Y lo de niños y jóvenes migrantes, no conozco la política pública específica, pero le ofrezco con muchísimo gusto que en caso de que esta soberanía pues apruebe mi nombramiento, estar en contacto con usted específicamente para ver esto, que también a mí me interesa muchísimo. Y en el caso del senador Manuel Cota, rendición de cuentas, por supuesto que estamos a sus órdenes, senador, y trataremos de más bien, no de ser transparentes o no, o rendir cuentas, sino más bien ser más efectivo en que la evaluación se facilite al Senado de la República, como pues informando, ¿verdad? Informando periódicamente lo que realizamos, si hemos avanzado, si hemos tenido problemas en otro, y por supuesto estar sujetos al escrutinio de la Cámara de Senadores. En el caso del senador Cota, decía yo, bueno, pues sí, efectivamente, yo siento, ya lo comentaba el senador Ravindrana, en relación a que pues, habrá una revisión, yo creo, fundamentalmente también de los agroproductos, ¿no? Toda la cuestión agropecuaria. Yo creo que se vuelve importante el mercado europeo, son 500, bueno, sí, de la Unión Europea, 500 millones de habitantes, o sea, con mucho supera en tamaño, el número de ciudadanos que están allá, que el mismo con Estados Unidos, por supuesto, y quizás supere aún con Canadá, no lo sé, pero son 500 millones. Entonces, yo creo que cualquier acción que se pueda hacer en términos de abrir la canasta del comercio será muy benéfico para México, porque como ustedes ya vieron, en los tres países, en unos más y en otros menos, somos deficitarios. De tal manera que, bueno, pues cualquier acción que se haga en esa revisión global, senador, creo que sería muy, muy interesante para beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia, por su amabilidad, y someto a consideración esta candidatura, esta designación del señor presidente. Ojalá lo pueda considerar esta soberanía. Muchas gracias. Le agradecemos su presencia, su exposición y sus respuestas a todas estas preguntas y planteamientos, ciudadano Agustín Gasca Pliego. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí y esperemos que sea la primera ocasión de muchas más en las que podamos seguir intercambiando todos estos temas tan importantes. Muchísimo gusto. Para continuar la reunión, quiero solicitar al secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores acompañe, por favor, al ciudadano Agustín Gasca Pliego para pues quedarse afuera de la sala, de manera que podamos discutir y votar el nombramiento que le hizo el señor presidente de la República. Si algún senador o senadora desea acompañarlo, se lo agradeceríamos mucho. Ahora tiene que se retire un comentario final. El senador Ravindranath Salazar. Sí, un comentario final al candidato a ocupar esta importante embajada. Como lo mencionó la compañera Gabriela, en este próximo año le tocará la presidencia de la Unión Europea a Letonia. Ya estuvo en manos de Lituania, actualmente está con Grecia, y sin duda esto es algo que reviste una importancia muy, muy grande para nosotros, sobre todo, insisto, en el marco de la revisión del acuerdo global. En la pasada reunión que tuvimos en Bruselas, en Estrasburgo, hubo varios compañeros senadores integrantes de esta comisión parlamentaria mixta que hicieron participaciones muy interesantes, muy importantes, y sobre todo
que hay la gran voluntad de los senadores y de los diputados que salen, de los eurodiputados. Sin embargo, por el efecto de las elecciones muy próximas que se dan en mayo, ya nos va a tratar con unos diputados diferentes. En ese sentido, embajador, yo sí le tomo la palabra en poder recibir este documento con su punto de vista respecto del acuerdo, en virtud de que será un tema de debate en la siguiente CPM que estaremos realizando en nuestro país. Por lo demás, muchas gracias por su presencia. Gracias. Que pase buena tarde. Muchas gracias, ciudadano Gasca Pliego. Y pues para continuar con nuestro orden del día, quiero solicitar al senador Rabindranath Salazar, presidente, someta de manera económica a consideración de las y los integrantes. Gracias a ti. Gracias, senador. Someta, por favor, a consideración de estas comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura al cuerpo del dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo, por favor. Mucho gusto, compañera senadora. Pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. Los que estuvieran de acuerdo en esta propuesta, a favor de levantar la mano. En a continuación, procedo a dar lectura del resolutivo del proyecto de dictamen de mérito. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Agustín Gasca Pliego como embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos Mexicanos en el Reino de Suecia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Letonia y Lituania. Si alguno de los integrantes quisiera hacer uso de la palabra sobre el resolutivo, es el momento para hacerlo. Si no es el caso, nuevamente les preguntaría, quienes estuvieran de acuerdo con el resolutivo, favor de manifestarlo de manera nominal. Empezando por las damas, ¿no? A la derecha, por las damas, por las damas. Es el presidente, va. Adelante. Dale. ¿Qué? Vamos, senador Cota, usted puede. Va. Manuel Cota, a favor. Adelante, senador. Hilda Flores, a favor. Pedrosa Gaitán, a favor. Rabindranath Salazar, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Marcela Guerra, a favor. Ana Guevara, a favor. Gerardo Flores, a favor. Bien, señora presidenta, informo que el resultado de la votación es el siguiente. Fue aprobado este acuerdo único por unanimidad de ambas comisiones. Adelante, senador. Gracias, senador. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto de dictamen, ahora dictamen, que presentan las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Agustín Gasca Pliego como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Suecia, concurrente con las repúblicas de Letonia y Lituania. Bueno, y se suman aquí les pedimos, por favor, compañeros, si pueden expresar el sentido de su voto. A favor, Alejandra Barral. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. A favor, Roberto Albores. Muchas gracias, senadora y senadores. Continuamos entonces con la unanimidad que se había expresado hace unos minutos. Y continuando con el orden del día, nuestro siguiente punto es el de asuntos generales. ¿Existe algún senador o senadora que desee presentar algún asunto general? Senador Cota. Tengo un comentario, creo que en respeto a las opiniones que puedan vertirse al respecto, es pero muy importante realizarlo. Ha sido recurrente el tema de los encuentros con los candidatos a embajadores y a cónsules. Estoy convencido, y creo que estas comisiones dan cuenta de ello, el rumbo y el giro que se le está dando a la política exterior mexicana. Los motivos son obvios: un nuevo tiempo del mundo, comercialización, en política y en muchas cosas más. En consecuencia, el tema de estas comisiones es muy relevante con lo que estamos dando paso. He venido escuchando en forma recurrente, y la presidenta de nuestra comisión lo dice y cita a mi compañera Elizabeth, el tema de la rendición de cuentas. Y luego los comparecientes lo dicen: no, pues yo voy a informar. Y todo queda, lo digo con mucha puntual participación,
en las buenas voluntades. Creo que bien le hace a las comisiones, bien le hace a las comisiones, bien le hace al Senado, nos restan 4 años, que podamos establecer un acuerdo con la Cancillería de buena voluntad, un acuerdo de un buen ejercicio de lo que todos deseamos. Si el que hace cosas quiere que la sociedad se dé cuenta que se hace, yo creo que la Cancillería, estoy convencido de ello y califico como buen acierto lo que hace, está haciendo muy bien las cosas. Bien le hace al ejercicio del Parlamento conocer, mínimo en arranque de un periodo, cuáles han sido los avances de una representación de México en un país. Por ejemplo, y yo cito los 2 últimos encuentros, Suecia, Noruega y los países que hemos hablado. A mí me encantaría, entrado septiembre, conocer de los puntos expuestos los más relevantes, no todo porque es trivialidad en algunas cosas, lo más relevante, qué avance se tuvo, pero dejarlo, y lo digo a los 2 presidentes, como un encuentro con el canciller, a efecto que se presente, que se comparta un informe, no que se informe propiamente, que se comparta un informe al Parlamento y se diga de los países representados por México, esas son las 3 acciones más relevantes. Hasta una visita de un jefe de Estado a nuestro país o viceversa es relevante. Y que no sea solo por los medios de comunicación que nos enteremos. Yo creo que esto le haría muy bien a nuestro ejercicio en el Parlamento. Nos haría muy bien al ejercicio en el Parlamento. Porque, repito, se viene a convertir un poquito como los puntos de acuerdo. Son llamadas a misa, como dicen por ahí. Y la verdad es que quien hemos venido compartiendo Parlamento, escuchamos esas buenas voluntades siempre. Ojo, y sin pretender con ello, pues en mi opinión, lo digo muy sanamente, sin pretender con ellos de que infórmame, no, compárteme una información, a efecto de ver los avances que se tienen, a la muy buena voluntad cuando lo expresaste que fuiste candidato y a los resultados que se están dando. Yo cada día que toco a la presencia de un compareciente y toco el tema específico de agricultura, yo sí quiero medir, y disculpe el término personal, yo sí quiero medir qué tanto va a impactar la reforma del campo, con el vínculo más importante que tiene el Senado de la República, que son relaciones exteriores. Esa es, creo, dentro de las 3 funciones, la más importante. Entonces yo sí quiero medir para ver qué tan buen resultado la comisión que yo represento lo está dando, pero por buena suerte vinculada a las relaciones exteriores. Entonces, sé que esta puede ser otra llamada a misa. Sé que este puede ser un comentario que puede quedar aquí. Yo personalmente habría de hacer formalmente una propuesta, repito, que nos permita estar debidamente informados. Y en periodicidad, yo diría que cada inicio de periodo ordinario, las comisiones de relaciones exteriores que vinculen al país que corresponde, deban tener esa información compartida. Y no es otra cosa que transcribir lo que seguramente en la Cancillería se hace, transcribirle y compartirle a la Comisión de Europa lo que las representaciones realizaron, repito, sin pormenorizar. Ya si de lo que se informa, o sea, de lo que comparte, hay un tema en específico que nos interese, pues ya profundizamos con toda la atribución que tengamos. Pero en este momento creo que valdría la pena compartir una información ejecutiva, porque al final nos permite, en consonancia con el Poder Ejecutivo, estar informando los muy buenos resultados de parte de los que aprobamos a un embajador y en consecuencia sus tareas. Esa sería mi propuesta y en alcance habría de ser una propuesta ya formal. Muy bien. Senador Cota, aquí, bueno, yo quisiera, aunque no es mi propuesta propiamente, pero he platicado mucho con la senadora Lisbeth Hernández. Ella está trabajando una iniciativa. Hay también esfuerzos que ha tenido el senador Rabindranath Salazar, la senadora Dolores Padierna. No es como pudiera parecer una llamada a misa, es una inquietud compartida. Y es una inquietud, me parece, más compartida de lo que a veces pensamos. Y que aparte me da gusto ver que pues este tipo de inquietudes entendemos que son para reflexionar sobre una política de Estado y no sobre una visión meramente partidista. Y lo digo esto pues porque usted es del partido en el gobierno, me queda clara la voluntad de su comentario.
Por ello es que me atrevería a sugerir que pudiéramos trabajar con los distintos presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, tomar las propuestas que se han mencionado, la que usted haga, la de la senadora, la del senador, y poder presentar en un esfuerzo, digamos, ya más colegiado y que involucre a todas las comisiones, cuál sería esta propuesta y que incluso pudiera trabajarse de la mano con la Cancillería. Entonces, me parece que pudiera tener un muy buen desenlace y con mucho gusto pues le entramos al reto para que no sea un punto de acuerdo, sino ya un ejercicio constante de rendición de cuentas, que me parece que es el espíritu que todos tenemos. Sin duda compartimos la idea. Quiero felicitar a mi querido senador Cota porque efectivamente cada vez que tenemos este tipo de comparecencias, pues evidentemente el candidato en turno se prepara, hace una exposición, etcétera, nos manda amablemente la Cancillería información al respecto, etcétera, etcétera. Pero en las comparecencias invariablemente se ha mencionado, y no perdamos el contacto y veamos los avances y veamos los resultados que redunden un beneficio efectivamente entre nuestro país y el país en el cual está yendo a tener esta importante representación el embajador en turno. Sin embargo, efectivamente, hasta el momento se ha quedado en buenos deseos. Ya tenemos un trecho avanzado en el Senado, y yo creo que bien valdría la pena que pudiéramos compartir los diferentes puntos de vista, porque yo comparto contigo, no se trata ni de fiscalizar, ni de criticar, ni mucho menos, sino más bien de una labor de acompañamiento, de un adecuado equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ver qué podemos hacer para poder ayudar y que las cosas se concreten. Un asunto muy puntual es el tema de la revisión del acuerdo. Nosotros hemos estado impulsando, ¿no?, que se pueda actualizar, que se pueda modernizar, que no nos quedemos rezagados, porque fuimos el primero que lo suscribió, y ya ahora estamos al final de la fila. Ya avanzaron con Canadá últimamente y están en revisión con Estados Unidos, y eso nos puede dejar rezagados. Entonces, nosotros hemos venido platicando con los pares europeos y comparten la visión. El Ejecutivo comparte la visión. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena que pudiéramos reunirnos con la propuesta de la compañera, en fin, de todos, y pudiéramos generar un solo documento para que podamos tomar un punto de acuerdo impulsado por todas las comisiones, que yo creo que sería para poder ayudar la labor tan importante que desempeñan nuestros embajadores en el exterior. Entonces, le tomamos la palabra al senador y con mucho gusto nos coordinamos para poder impulsar este acuerdo. Felicidades. Si no hay más, senadora Lisbeth Hernández. Gracias, Presidenta. Complementando lo que hace un momento ha hablado el senador Cota, si bien es cierto que tenemos que tener un informe de lo que están haciendo las embajadas, también es importante que cuando llevamos la representación de México en algún foro internacional podamos conocer cuáles son las políticas internacionales que está llevando a cabo el embajador en el lugar donde nos encontramos. Esto es, estuvimos en un parlamento latinoamericano en Cuba y nos brindó un gran apoyo el embajador de Cuba, el embajador Bremer, pero es necesario saber qué políticas tanto nacionales está implementando el gobierno federal en política exterior como las que se implementen en las embajadas, porque así llevamos una coordinación de trabajo y es importante que nosotros le demos empuje desde el punto de vista legislativo. Entonces sí sería, y qué bueno que está aquí gente de la Cancillería, para que podamos establecer ese vínculo de comunicación con las embajadas en los diferentes foros internacionales. Muchas gracias, senadora. Si no hay más intervenciones, siendo las 14:08, damos por concluida esta reunión de Comisiones Unidas. Por favor, senador Cota, no se vaya a ir porque todavía tenemos de la nuestra, pero por favor, sufrimos del quórum. Pero bueno, damos por concluida esta reunión de Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, con quien además debo decir, siempre es un gusto enorme podernos coordinar, siempre la información fluye, nos coordinamos. Entonces, muchas gracias por un trabajo tan agradable de estos ya casi 2 años de trabajo, senador. Muchas gracias. Con esto concluye esta reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones de Comisión de Relaciones Exteriores, y para ello le solicitamos ponerse de pie, por favor. Ciudadano Luis Arturo Puente Ortega,
¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las y los señores senadores? Muchas gracias. Se deja constancia de lo anterior. ¿Puede ustedes, por favor, tomar asiento? Ahora solicito a la senadora, secretaria de esta comisión, Ana Gabriela Guevara, por favor proceda a dar lectura al currículum del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega. Ok, sí, Presidenta. Con todo gusto. El ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, estudios en Economía en la Universidad Autónoma de México, estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Houston, Texas, en Estados Unidos, y doctorado honoris causa otorgado por la Universidad National Louis en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, secretario auxiliar del director general de Administración de la Secretaría de Reforma Agraria de 1970 al 74, así como jefe de Departamento de Pasajes de la Secretaría de Reforma Agraria del 74 al 76, subjefe de Departamento de Servicios Generales en la Comisión de Agua del Valle de México, año 1976 a 1977, jefe de la Unidad de Personal de Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1977 a 1979, cónsul de México en Montreal, Canadá, de 1979 a 1981, director de Asuntos Internacionales, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, de 1981 a 1982, cónsul de México en Miami, Florida, Estados Unidos, de 1982 a 1985, director técnico de protocolo de Secretaría de Relaciones Exteriores del 85 a 1987, cónsul de México en Houston, Texas, Estados Unidos, en 1988, cónsul de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 1989, y responsable del Polo de Defensoría y Asesoría Legal a mexicanos en el norte de Estados Unidos, director de Protección Consular de 1989 a 1992, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Buenos Aires, Argentina, de 1992 a 1993, asesor del Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de México en 1993, director general de Inmuebles y Recursos Materiales en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1994 a 1997, cónsul general en San Luis, Missouri, Estados Unidos, en 1997 al 2001, cónsul general en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, del 2001 al 2002, embajador de México en Líbano, concurrente con Emiratos Árabes Unidos y Qatar, del 2002 a 2007, y embajador de México en Tailandia, concurrente con el Reino de Camboya y la República Democrática Popular de Laos, de 2007 a 2011, cónsul general de México en San Juan, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, del 2011 al 2013, adscrito a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, del 2013 a la fecha, miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 16 de mayo de 1977, secretario, primer vocal y presidente de la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, capítulo San Luis, Missouri, Estados Unidos, miembro de la mesa directiva del Comité de Asuntos Internacionales de la Universidad de Missouri en Estados Unidos, presidente del Cuerpo Consular acreditado en San Luis, Missouri, en el año 2000, condecorado por el gobierno de Venezuela con la Orden del Libertador en grado de comendador y condecorado por el gobierno de la República Libanesa con la Orden Nacional del Cedro en grado de gran oficial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra el ciudadano Luis Arturo Puente Ortega para exponernos su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muy buenas tardes, señoras senadoras y senadores. Agradezco la oportunidad que se me brinda para comparecer ante ustedes con este nombramiento que el señor presidente ha tenido a bien en mi persona, esperando que el plan de trabajo que presente sea aprobado por esta Cámara y esperando el beneplácito de la Cámara de Senadores. Es un honor para mí comparecer ante la Comisión para que se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así que presento ante ustedes un pequeño documento que me imagino tienen a la vista, en donde se expone un poco qué es Shanghái en este caso y cuál es la jurisdicción, la circunscripción que me tocaría cubrir. Lo anterior con la aspiración de obtener la ratificación por parte del Senado, ¿no? Al nombramiento que el jefe del Ejecutivo mexicano ha hecho en mi persona.
Voy a proceder rápidamente a darles una pequeña idea de lo que es Shanghái y cuál es el objetivo de mi trabajo en esta ocasión. La ciudad de Shanghái es hoy en día probablemente la ciudad más importante a nivel mundial, la ciudad más grande del mundo en este momento según algunas estadísticas. Ustedes saben que las estadísticas a veces son variables, pero se habla de que Shanghái es hoy en día la metrópoli más grande del mundo. Se estima que habrá entre 25 y 27 millones de habitantes en la zona metropolitana y que abarca un poco también las zonas de las provincias que me toca cubrir, que son 3 provincias. El Consulado de México cubre la municipalidad de Shanghái, que tiene un régimen político diferente del resto de las provincias de China, y las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui. Esta es la zona este de China, de la zona de la China continental, que está en la desembocadura del río Yangtze, ¿no? y en el mar Amarillo. Shanghái es por hoy no solamente una de las ciudades más importantes, sino un gran puerto también, importantísimo. En esta región del este de China se concentra en este momento casi el 40% de las exportaciones que China hace. De esa zona sale el 40% del comercio de China hacia el exterior. En el caso de México, pues sería básicamente casi el 60% de las exportaciones que salen de China hacia México y probablemente cerca del 80% de las exportaciones mexicanas con destino a China, tanto por el aeropuerto como por los puertos que hay en la región. En esa región que cubre Shanghái y las 3 provincias de las que hago mención, hay cerca de 40 puertos. Ustedes se imaginarán que esto es obviamente importante desde el punto de vista del movimiento de mercancías. Nosotros tenemos la puerta de entrada en Shanghái, México tiene su puerta de entrada en Shanghái, ahí tenemos el vuelo de Aeroméxico, el vuelo de Aeroméxico que llega a Shanghái precisamente saliendo de Tijuana. Una frecuencia de vuelo creo que son 3 veces a la semana y que trataremos de impulsar una mayor frecuencia toda vez que este vuelo está permanentemente lleno, ¿no? Y la panza del avión va llena de mercancía mexicana. Ese sería uno de los objetivos. La población mexicana que vive en la región es pequeña, calculamos que no hay más de 1,000 mexicanos viviendo en la región que cubre Shanghái y las 3 provincias que toca la circunscripción. Sin embargo, es importante porque hay una serie de empresas mexicanas ya establecidas en la región, desde empresas muy grandes como podría ser Cemex o puede ser Cervecería Modelo, como puede ser Maseca con su representación norteamericana, internacional, que es Mission Foods, ¿no? Tenemos presencia en esta región. Hasta pequeñas empresas como puede ser, creo que es el Taco Inn, el que está en Beijing, donde ya tienen dos taquerías mexicanas ya en Beijing. Y como estas pequeñas empresas en la región, estimamos que hay más de 60 empresas mexicanas ya establecidas en la región. Ya voy a hablar de región, o sea, entiéndose Shanghái y las 3 provincias que me toca cubrir. Las funciones del consulado, voy a omitir mencionarlas, voy a mencionar rápidamente, pero creo que es importante que sepan que aparte de la promoción económica, decimos otro tipo de documentación, como es la emisión de cartillas, peticiones de certificados a petición de parte, legalización, menajes, pasaportes, etcétera, ¿no? Shanghái tiene una característica especial. Shanghái se maneja como municipio, no como provincia. Quiere decir que el gobierno de Shanghái atiende directamente al gobierno federal chino. La autoridad máxima es el alcalde de la ciudad, con quien pretendemos reforzar una relación que ya se ha iniciado por mis antecesores, ¿no? Y bueno, yo voy a sumarme al trabajo que ellos han hecho ya. No voy a inventar el hilo negro aquí, ni mucho menos. Voy a sumarme al trabajo que mis antecesores han hecho y a tratar de aportar un granito de arena más. De tal suerte que esa es la idea, acercarnos a las autoridades municipales de Shanghái. Económicamente, el comercio exterior es importante, como mencionaba yo al principio. La zona de Shanghái maneja aproximadamente el 11% de las exportaciones que tiene China en su totalidad, a pesar de que es una zona muy pequeñita, ¿no? Ya si le sumamos las otras 3 provincias, 2 de ellas que tienen litorales marítimos, pues hablamos del 40% de las exportaciones chinas. China está tratando de formar lo que se llama una zona económica exclusiva,
una zona de libre comercio que se establecería en la municipalidad de Shanghái, cerca del aeropuerto de Pudong. Es una réplica de lo que hicieron los emiratíes en Dubái, donde pretenden atraer capital extranjero para que se den servicios ahí, asociándose con empresas locales y con empresas extranjeras que lleguen. Hay varias áreas en las que se puede cooperar. En la presentación que yo hice se hablaba de cuáles son las áreas de interés de esta zona de libre comercio que se va a establecer en Shanghái. Los vínculos entre México y Shanghái pues, han sido intensos, particularmente recientemente. Recientemente el presidente Peña Nieto y el primer ministro chino elevaron las relaciones a lo que se llama hoy en día una relación estratégica integral. ¿Qué quiere decir esto de relación estratégica integral? Cuando lo escuché por primera vez me sorprendió porque no lo había yo escuchado. Quiere decir simplemente que las relaciones no se van a concentrar en términos económicos, sino que se van a establecer también en términos de cooperación y en términos culturales, en todos los demás ámbitos en que pueda haber una relación de carácter bilateral. No solamente la parte económica, sino la parte cultural, de cooperación, etc. Y ahí estaremos presentes para tratar de impulsar esto. La relación se ha visto muy intensificada recientemente, en los últimos años diría yo, pero particularmente estos 2 últimos años, donde hemos tenido visita del presidente chino a México, visita de la secretaria de Relaciones Exteriores hace un par de años, posteriormente ahora visita de la secretaria de Turismo, quien creo que la semana pasada todavía estaba por allá, igualmente el secretario de Comunicaciones y Transportes, el director general de ProMéxico que ha estado en un par de ocasiones ya en China, ¿no? Y también una serie de visitas de representantes de los estados mexicanos que han estado presentes en Shanghái. Todo esto no es más que el reflejo de esta intensa relación económica que ya tiene México con la región de Shanghái y las 3 provincias aledañas. Como decía yo, está Cervecería Moctezuma, está el Grupo Modelo, está el Grupo La Costeña, está el Grupo Bimbo, etcétera. Está Tequila Charro, Tequila José Cuervo. Se logró recientemente la posibilidad de ya poder exportar de México a China el tequila 100% agave, ¿no? Que es una novedad y una protección que buscaremos cuidar particularmente en China, porque tenemos información de que hay esta tendencia de que algunas empresas indebidamente copian, ¿no? los productos, y estaremos vigilantes a que esto no suceda. La inversión de México en Shanghái es pequeña, pero es importante porque le da posibilidad a muchas empresas mexicanas de ya estar en el lugar para poder iniciar relaciones. Igualmente, la inversión de Shanghái hacia México no es en este momento importante. Buscaremos, en la medida de que se nos ofrezcan paquetes de inversión en México, promover esas inversiones en México. He venido repitiendo hace mucho tiempo que lo importante es que presentemos proyectos concretos de inversión, no lo que se llama con llave en mano, es decir, cuál es el proyecto de inversión, en qué se va a invertir, cuánto cuesta y cuál es la tasa de retorno. En la medida que México sea capaz de presentar estos proyectos para la inversión, seremos capaces nosotros de promover, atraer inversión extranjera a México, en este caso inversión china a México. Las provincias de Jiangsu, Shenzhen y Anhui son las 3 provincias que rodean a la ciudad de Shanghái, 2 de ellas en la costa este, una de ellas abajo del río Yangtze y otra arriba del río Yangtze. Anhui es una provincia que no tiene costa, pero que es importante en términos de inversión. Buscaremos ahí también reforzar la presencia de México. Lo que se refiere al programa de trabajo, lo he dividido prácticamente en 4 áreas. Me voy a permitir referirme rápidamente a los 4 puntos, que es el político, el económico, el de cooperación y de atención a mexicanos y protección, por supuesto, de los intereses de México y de los mexicanos. En el eje político buscaremos el ejercicio de una diplomacia pública como es acorde en los tiempos actuales. El objetivo principal es fortalecer las relaciones entre México y la municipalidad de Shanghái y las provincias y los gobernadores de las 3 provincias de Anhui, Jiangsu y Zhejiang. Por otro lado, buscaremos generar alianzas políticas con los interlocutores locales, con autoridades de la municipalidad y las provincias de la circunscripción. También buscaremos con una estrategia de comunicación impulsar la imagen de México en los medios. En el eje económico estaremos enfocados a la ampliación de las inversiones, tanto mexicanas en Shanghái como chinas en México, con el apoyo de ProMéxico. Es importante aquí mencionar la coordinación que tendremos con nuestra embajada de Beijing y con los otros 2 consulados que tiene México en China, Hong Kong y Guangzhou.
Buscaremos trabajar con empresarios chinos en México y los empresarios mexicanos de la zona para fortalecer proyectos de apoyo que se puedan generar del Consulado General. Se impulsará la participación de ferias y eventos comerciales a fin de identificar oportunidades de inversión. Yo quiero ser muy específico, no les voy a leer más de esto porque ustedes ya lo tuvieron. Lo importante aquí es abrir las puertas para que los empresarios mexicanos vayan. Y lo importante también es que los empresarios mexicanos pues aprovechen esta oportunidad, las puertas abiertas que van a tener para hacer negocios en China. En el eje de cooperación tiene varios rubros, pero el que estaremos impulsando más fuertemente será el eje cultural, en donde vamos a trabajar con Conaculta para presentar algo más de la cultura mexicana en China. Tenemos ya programado, se tiene programado ya, porque yo no estoy aún, una gran exhibición sobre la plata mexicana que se inaugurará en los meses de noviembre y tratar de continuar con esta presencia mexicana culturalmente en Shanghái. En lo que se refiere a la atención de mexicanos, bueno, pues continuaremos expidiendo los documentos que tradicionalmente expide un consulado, ¿no? Y por supuesto, como prioridad número 1 será la atención y protección de los intereses de mexicanos en China. Pues este es así a grandes esbozos, senadores y senadores, un esbozo del proyecto de trabajo que pretendo hacer en Shanghái si esta soberanía ratifica la propuesta del señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, por esta exposición tan valiosa. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senadora Leti Herrera. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido al Senado, ciudadano Luis Arturo Puente Ortega. Mire, señor cónsul, es importante destacar su nombramiento para que esté a cargo del consulado mexicano en Shanghái. Lo felicito por eso. Y bueno, dada la explicación que nos está dando ahorita, usted sabe que México ha avanzado en el proceso de ser una nación referente en el entorno internacional, siendo la capacidad productiva y nuestra economía los elementos que han permitido dicho avance. En este caso, adquiere una importancia relevante el consulado en el cual usted se desempeña, considerando lo fundamental que resulte el hecho de establecer mecanismos de intercambio comercial que favorezcan a ambas naciones. Un punto que me preocupa es el relacionado con la producción del sector agropecuario nacional y las estrategias que la República Popular de China proponga para tener un intercambio comercial equitativo. Y como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, y así como siendo secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo le pediría que en las acciones y estrategias de intercambio bilateral en materia agropecuaria se establezcan convenios que favorezcan a los productores nacionales y los cuales les permitirán ser más competitivos. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Herrera. Compañeros, compañeras. Bueno, de no ser así, yo sí quisiera expresar un comentario y es, primero, pues lo habíamos platicado y me parece que es la importancia de continuar con lo que se ha hecho bien en el consulado de Shanghái. Hace pues unos minutos comentábamos en la reunión anterior la importancia que debemos darle en el Senado a la rendición de cuentas que tengan los embajadores y los cónsules, porque representan no solo al titular del Ejecutivo Federal, sino al Estado mexicano y pues, en todo nuestro país. Y justamente el anterior cónsul en Shanghái sí hizo ese ejercicio y mandó un informe, me parece muy completo, como bueno, ya lo habíamos comentado. Entonces me parecería importante darle un buen seguimiento a aquello que se hizo bien. A veces pensamos, quienes llegamos a los cargos, que hay que llegar a inventar el agua tibia, y no es así. A veces un poquito de retrospectiva, a veces de buscar qué es lo que ha funcionado, nos ayuda a empezar aún mejor y a no repetir esfuerzos que ya se hayan hecho. Entonces, ese es el primer tema que yo quería comentarle. En segundo lugar, me parece muy importante y estratégico el estar en China. La balanza comercial de México y China, por más que nos encanta justificarlo de que son mercancías intermedias y bla, 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 la realidad es que es una balanza comercial completamente desigual. Y es desigual
No porque no tengamos buenos productos, sino porque no hemos sabido competir y, como a veces se dice, meter la pierna dura para defender a los productores mexicanos. Ahí está pendiente todavía, aunque se habla de que ya se arregló y no se ha arreglado los temas de carne. Se ha hablado también de pues, todos los problemas que ha habido, por ejemplo, en materia de tequila, en temas de piratería. Entonces, creo que el estar en China es una de las gestiones más complicadas que se pueden tener en la política exterior, por lo dinámica que es la relación, pero también por lo desigual. Creo también que la política ha avanzado mucho en estos últimos años y la relación con China hoy es otra. Hoy es una relación mucho más fácil en lo político, y creo que por ese camino es por el que se pueden empezar a arreglar los problemas comerciales e incluso las disputas que se tienen en distintos organismos. Entonces yo quisiera preguntarle concretamente qué medidas va a implementar para que de verdad lleguen los productos mexicanos a los estantes chinos y podamos tener una balanza comercial más equitativa. Además, también me parece pues muy importante el dinamismo que tiene China, y que creo que ahí sí es algo que podríamos aprender. Mientras que en México discutimos si habrá que hacerse un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, en China se crean 100 aeropuertos en 10 años. Entonces, me parece también que podemos aprender mucho del desarrollo que ha tenido China. Sí es un país totalmente distinto en su organización política, en muchas cosas, pero creo que en materia económica y comercial sí hay estrategias que podríamos conocer mejor y de esa manera diseñar mejores planteamientos desde nuestro país. Sin duda, bueno, pues creo que, como lo comentaba, es una de las relaciones pues más complicadas, pero también creo que es donde tenemos una mayor área de oportunidad que aprovechar. Y usted lo comentaba muy bien en su exposición, hay distintas aristas, desde lo cultural, lo económico. Yo le deseo pues la mejor de las suertes, porque teniendo al país más poblado del mundo y una de las economías más importantes del mundo, lo que logre sin duda será para el bien de México y será cualquier acuerdo potenciado en la proporción de la población y del tamaño que tiene China. Muchas felicidades por su exposición y pues no sé si hay algún otro comentario, compañeras, compañeros. De no ser así, tiene de nueva cuenta el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora. El tema agropecuario es muy importante, me queda muy claro. Yo, como cónsul en Shanghái, me encargaré de alimentar a nuestro embajador en Beijing, que es quien finalmente tiene que lograr los acuerdos de carácter bilateral. Definitivamente no es un tema nuevo, es un tema que está pendiente. Sabemos que hay dificultades y yo trataré, en la medida de mi capacidad como cónsul, de alimentar a nuestra embajada para que sea la embajada quien negocie la parte bilateral que le corresponde de los acuerdos. Nosotros, como usted sabe, estamos dentro del ámbito de autoridad de la embajada mexicana que está en Beijing, así es de que lo haremos en la medida de lo posible. Los comentarios, le agradezco a la senadora Cueva sus comentarios y sobre todo esta perspectiva que pone de reto de México en China, ¿no? Le quiero decir que trabajamos en equipo, que esta visión la tenemos muy clara de trabajar en equipo y que trataremos de aprovechar esta coyuntura política que se da en este momento de una buena relación entre México y China. Yo creo que si logramos atraer un porcentaje, no voy a hablar de números porque es muy ambicioso, pero un porcentaje interesante de turistas, por ejemplo, chinos a México, va a tener una repercusión importantísima en la economía mexicana. Son 1.300 millones de chinos. Si hablamos que solamente el 20% tiene capacidad económica para poder viajar y todo, hablamos de 260 millones de gentes. Si logramos atraer al 10% de esos 260 millones, son 26 millones, ¿no? Ya con eso cubrimos todos los destinos turísticos de México de una manera excepcional. Así es de que sí estaremos pendientes de estas medidas y impulsaremos el trabajo coordinado tanto con ProMéxico como con nuestras otras dos representaciones en China, que son Guangzhou y Hong Kong. Somos un equipo que estamos trabajando por México y en ese sentido también quiero hacer un reconocimiento no solamente al previo cónsul general de México en China, sino a todos aquellos que están antes que nosotros,
Este es mi nombramiento, no sé cuál sea ya, pero yo lo que hago es siempre sumarme a lo que ya está, ¿no? Yo tengo una buena relación con mis antecesores y también con los que me vienen a suceder después, porque me gusta entregarles lo que yo he hecho para que se sumen a lo que ya hay. Es un trabajo coordinado, trabajamos para México, no importa el color de nada. Aquí trabajamos para México y en ese sentido yo he entregado mi vida a esta profesión hace 40 años, ¿no? Y continuaré haciéndolo en la medida que se me permita hacerlo. Así es de que esa es mi posición, les agradezco mucho su atención y muy buenas tardes. Muchas gracias por lo claras de las respuestas y pues le agradecemos mucho su presencia en el Senado y en esta comisión. Vamos a dar un pequeño receso en lo que contamos con quórum para llevar a cabo esta y otras votaciones. Evaluaríamos este nombramiento y estaremos evaluando también algunos instrumentos internacionales que además ya discutimos en la reunión anterior. Entonces vamos a declarar un brevísimo receso para contar con el quórum correspondiente y estaremos viéndonos, ¿les parece, en unos 10 minutos? Muchas gracias y lo acompañamos. Muchas gracias, senadora. Para dar lectura únicamente a los resolutivos de cada uno de estos dictámenes, por favor. Claro que sí, Presidenta, con gusto. Pregunto a los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del los proyectos de dictamen para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. De manera... Quienes estén a favor, de manera acostumbrada. Quienes estén en contra. Abstención. Entonces, de manera unánime, Presidenta, se aprueba. Muchas gracias, señora senadora. Vamos entonces a pasar al primero de nuestros dictámenes, que es el relativo a la ratificación del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega como cónsul general de los Estados Unidos mexicanos en Shanghái, República Popular China. Le pido, por favor, senadora, si puede dar lectura al resolutivo en comento. Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega como cónsul general de los Estados Unidos Mexicanos en Shanghái, República Popular China. Les cuento. Muchas gracias, senadora. Vamos a pasar entonces ya a la votación del proyecto de dictamen. Le solicito, por favor, lo someta a consideración del Pleno de esta comisión de manera nominal, por favor. Con todo gusto, Presidente, senadora. En consecuencia, solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de izquierda a derecha. Alejandra Barrales, a favor. Carlos Romero Hicks, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Manuel Cota, a favor. Leticia Herrera, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Gerardo Flores, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Con 9 votos a favor, de manera unánime se aprueba, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, compañeros. Habiéndose aprobado este dictamen por unanimidad, le pido a la Secretaría Técnica, por favor, haga todos los trámites para recabar las firmas y enviarlo a la mesa directiva lo antes posible. Vamos a continuar con el siguiente dictamen. El siguiente dictamen es el convenio de servicios aéreos que estuvimos discutiendo la semana pasada en materia de aeronáutica civil. Vino el director general, no sé si lo recuerden, y es con Emiratos Árabes Unidos. En ese momento se discutió este proyecto de dictamen, por lo que ahora nada más pasaríamos directamente a la lectura del resolutivo, como fue ya aprobado, y posteriormente a su votación. Le solicito, senadora Guevara, si puede dar, por favor, lectura al resolutivo de este proyecto de dictamen, por favor. Artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el convenio sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado en la ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre del 2012. Muchas gracias, senadora. ¿Algún comentario, compañeras, compañeros? De no ser así, le solicito, senadora Guevara, si puede someter a consideración del Pleno de esta comisión, por favor, si es de aprobarse el proyecto de dictamen de manera nominal, por favor. Pregunto a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes estén de acuerdo con el proyecto de dictamen, lo hagan de manera nominal, de izquierda a derecha. Sí, Alejandra Barrales, a favor. Juan Carlos Romero, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Manuel Cota, a favor. Leticia Herrera, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Gerardo Flores, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Es unánime la aprobación, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Habiéndose aprobado este dictamen, le solicitamos a la Secretaría Técnica, por favor, recabe las firmas para enviarlo lo antes posible a la mesa directiva de este Senado de la República. Pasamos al tercero de nuestro dictamen, que es un decreto de autorización de salida de elementos de la Armada de México. Y si bien pues este tema es hasta noviembre, nos parece importante poderlo discutir desde ahora, ya que pues seguramente tendremos un periodo de verano y un otoño bastante intensos y quisiéramos por eso abordarlo desde ahora. La intención de este proyecto de dictamen es permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el ejercicio combinado Teamwork South 2014, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, así como la Expo Naval Transport 2014, que se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2014 en el puerto de Valparaíso, Chile. Entonces, si no hubiera pues algún comentario, compañeras, compañeros, le solicito, senadora Guevara, si puede someterlo a votación nominal del Pleno de esta comisión, por favor. Con todo gusto, Presidenta. Solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que sirvan a mencionar su nombre y sentido de voto. ¿Estar de acuerdo con el dictamen presentado? ¿Quiénes estén a favor? Nominal. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Leticia Herrera, Ale, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Gerardo Flores, a favor. En su micrófono, senador, para que el signo de registrado, please. Gracias. Manuel Cota, a favor. Gracias. Luis Fernando Salazar, a favor. Jorge Lavalle, a favor. Es unánime, Presidenta, la votación. A favor. Muchas gracias. Queda aprobado el dictamen por el que se autoriza la salida de elementos de la Armada de México. Pasamos al cuarto de nuestros dictámenes. Estos 4 dictámenes con los que continuamos son dictámenes relativos a los acuerdos que firmó nuestro país con Cuba hace unos meses. Son los 4 sobre el mismo país, pero sobre diferentes temas. Quiero solicitar a la senadora Guevara si puede dar lectura, por favor, al resolutivo del primero de estos dictámenes, por favor. Con gusto, Presidenta. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre del 2013. Muchas gracias, senadora Guevara. ¿Hay algún comentario, compañeras, compañeros? De no ser así, le solicito, por favor, senadora Guevara, si puede someter a votación del Pleno de esta comisión de manera nominal este proyecto de dictamen, por favor. Con gusto, senadora. En consecuencia, solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores si van a mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de izquierda a derecha. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Manuel Cota, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Leticia Herrera, a favor. Gerardo Flores, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Senador. Luis Fernando Salazar, a favor. Jorge Lavalle, a favor del dictamen. Es unánime, Presidenta, a favor. Muchas gracias, senadora. Queda aprobado este dictamen. Pasamos a nuestro quinto dictamen, que también es relativo a la relación de nuestro país con Cuba, y este sobre reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas
y Estudios de Educación Superior. Le solicito, senadora Guevara, si puede dar lectura al resolutivo en comento. Con gusto, Presidenta. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas y estudios de educación superior, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre del 2013. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, senadora Guevara. De no existir alguna intervención de las compañeras o compañeros, le solicito, por favor, pueda someter a consideración del Pleno de esta comisión el proyecto de dictamen de manera nominal, por favor. Claro que sí, Presidenta. Pregunto a los integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores, de manera nominal, de izquierda a derecha, emitan el sentido de su voto. Carlos Romero Hicks, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Manuel Cota, a favor. Leti. Leticia Herrera, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Gerardo Flores, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Jorge Lavalle, a favor. Es unánime aprobado, Presidenta. Una vez aprobado este dictamen, sometemos a consideración de esta comisión el siguiente proyecto de dictamen, también relativo a la relación entre nuestro país y la República de Cuba, en este caso un tratado en materia de extradición. Le solicito, por favor, senadora Guevara, si puede dar lectura al resolutivo de este proyecto de dictamen. Sí, Presidenta, con gusto. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre extradición, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre del 2013. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. De no existir algún comentario o intervención por parte de las y los compañeros, le solicito, senadora Guevara, si puede someter a votación este proyecto de dictamen de manera nominal, por favor. Con gusto, senador. En consecuencia, solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores si van a mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de izquierda a derecha. Carlos Romero Hicks, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Leticia Herrera, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Gerardo Flores, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Jorge Lavalle, a favor. Manuel Cota, a favor. Es unánime, Presidenta, aprobado. Muchas gracias, señora senadora. Una vez aprobado este dictamen, continuamos con el último de nuestros dictámenes del día de hoy. Y este es el relativo a la aprobación del protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica número 51 que se llevó a cabo entre nuestro país y la República de Cuba. Permítanme decirles que además este acuerdo de complementación económica es un acuerdo importante que fue negociado durante muchos meses y que abarca ya temas incluso en materia de medicinas y más productos de nuestro país. Le solicito a la señora senadora Guevara si puede dar lectura, por favor, al resolutivo del proyecto de dictamen. Claro que sí, Presidenta. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el protocolo adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica número 51, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el 1 de noviembre del año 2013. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora. ¿Existe algún comentario, compañeras, compañeros? De no ser así, le solicito, senadora Guevara, pueda someter a consideración del Pleno de esta comisión la votación de este dictamen de manera nominal, por favor. Claro que sí, senadora. Presidenta, en consecuencia, solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores si van a mencionar su nombre y el sentido de su voto. Comenzamos de izquierda a derecha. Carlos Romero Hicks, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Manuel Cota, a favor. Leticia Herrera, a favor. Ana Guevara, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Marcela Guerra, a favor. Gerardo Flores, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Jorge Lavalle, a favor. ¿Qué dices? Es unánime aprobado, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Queda aprobado este último dictamen.
Antes de dar por concluida esta sesión, quisiera comentarles un dato que me parece muy importante, y es que esta comisión ha dictaminado al 100% todos los asuntos que le han sido turnados en este periodo de sesiones, desde puntos de acuerdo, iniciativas, nombramientos, tratados, instrumentos internacionales, por lo que quisiera agradecerle tanto a la Junta Directiva de la Comisión como al Pleno de la misma todo el tiempo, trabajo, dedicación y entusiasmo que le han dedicado. Sin ustedes, pues claramente no se podría realizar este trabajo, insisto, al 100%. No tenemos ningún asunto rezagado de este periodo de sesiones. Muchas gracias. Y pues ahora sí concluimos nuestra sesión de Comisión de Relaciones Exteriores, siendo las 15:15 del lunes 28 de abril. Muchas gracias, compañeras y compañeros. De esta manera...